muy importantes, sino también el convivir con compañeros, el aprender a hacer equipo, el hacer alguna actividad artística, es decir, muchas situaciones que están viéndose detenidas en medio de toda esta situación, de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, y que tampoco hay un proyecto, que tampoco hay un plan estratégico de cómo rescatar a todos ellos para que dejen de estar ahí en la calle. Su mamá decía, no puedo llevarlos a la escuela, no tengo para pagar internet, y tampoco esta seguridad de que se puedan quedar solos en casa, porque ahí está el otro tema, la inseguridad. Sí, claro, que además son factores de alguna forma que también atacan a la infancia, que al final del día parece estar desprotegida en este país. Vamos a profundizar en el tema con Norma Barreiro. Ella es directora ejecutiva Ideas Chieltic, organización de la sociedad civil. Norma, muchísimas gracias por platicar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio de conversación sobre uno de los temas que realmente nos tiene muy atentos y que queremos estar presentes. Gracias. A ver, han pasado ya varios meses de pandemia, de confinamiento, donde vemos historias de pequeños que no van a regresar a las clases y que se están sumando a la informalidad, en algunos casos, con tareas que no tendrían que estar realizando. ¿Hay preocupación por parte de organizaciones como la tuya de que las autoridades no están respondiendo como debiera para atender a esta infancia? Mira, más que una preocupación de que las autoridades no están respondiendo, lo que tenemos es una preocupación por la situación en general que está sucediendo y tratar de entender qué está pasando y tratar de entender qué es lo que tenemos que hacer como organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad. Y yo quiero comentarte para que tú que me escuchas y tu audiencia pueda entender desde dónde yo estoy hablando. Si bien tenemos un trabajo de muchísimos años, desde el año 98, en el tema de trabajo infantil y de realizar las mediciones sobre trabajo infantil, en los últimos 10 años, Ideas Chieltic se ha concentrado su trabajo en Chiapas, en las comunidades indígenas. Y bueno, nosotros no solamente estamos preocupados, sino que hemos estado participando en actividades de investigación participativa, en investigación lideradas por jóvenes, para entender cómo la pandemia está afectando los derechos de la adolescencia y también los derechos de la niñez. Y bueno, tenemos algunos hallazgos interesantes que creo que pueden complementar lo que mis colegas que me han antecedido han hablado sobre estos marcos macro o lo que está sucediendo en León, todo ello muy interesante y coincido plenamente con su enfoque. ¿Y cuáles han sido los resultados de este análisis, Norma? Señalas que pues han estado haciendo una observación de cómo les ha venido afectando a los niños y a los adolescentes y qué es lo que han detectado, pero también cómo poder apoyarlos, cómo poder ayudarlos para que esta situación no se agrave aún más de lo que ya veníamos pues arrastrando, no solamente durante la pandemia. Sí, o sea, lo importante es desde dónde estamos partiendo, ¿no? Y estamos partiendo desde que el último módulo de medición del trabajo infantil en México arrojó que 3.250.000, 270.000 niños estaban realizando alguna actividad económica y que más de la mitad de ellos estaban realizando actividades económicas no permitidas. Yo creo que lo que ha generado una gran conciencia dentro de las comunidades indígenas y en Chiapas es que la pandemia lo único que ha hecho es poner un espejo, ser un reflejo que agudiza y pone en evidencia todas las desigualdades sociales que ya estaban sucediendo, ¿sí? Ya veníamos de una situación enormemente desigual, ya veníamos de una situación de enorme violación de derechos humanos y la pandemia nos lo muestra nítidamente.
Entonces, cuando se decide después de la jornada de sana distancia que se va a ir a un programa de televisión, de educación por televisión, se anuncia que el 10% de la población no tiene acceso a eso. La contracara de esto es que el trabajo que hace IDH y el TIC, el 100% de nuestras comunidades, de los niños con los que trabajamos, de los adolescentes, no tienen acceso a la televisión, no tienen acceso al internet, incluso para actividades muy puntuales que la organización ha estado realizando, hemos tenido que apoyar con recargas para que los chicos puedan mandar sus trabajos, puedan tener algún tipo de comunicación y de acceso. Entonces, para mí es importante señalar desde dónde yo estoy mirando, desde dónde yo estoy hablando, porque estoy hablando desde esta mirada de estar trabajando y de estar escuchando a los excluidos de los excluidos, a ese 10% que no tiene acceso a televisión, no tiene acceso a internet. Entonces, ese es el panorama. Y la gama de situaciones que se han sucedido es muy diversa, no podemos uniformizar. Hay desde comunidades que cerraron el acceso como una forma de prevención, y el acceso significó el acceso total, hasta comunidades que han podido negociar y que incluso, aunque las escuelas están cerradas, han llegado a un acuerdo con los educadores, con los docentes del CECIT, del COVACH, para que vayan y bajen a las comunidades cada 15 días a llevar tareas, a traer tareas para suplir esto. Pero lo que es realmente muy, muy desolador, muy desalentador para nosotros, es que en una investigación que participamos junto con el Population Council, con el levantamiento de datos en el mes de junio, ya el 40% de los adolescentes decían que no querían regresar a clases, ¿no? Gracias al trabajo de hace 10 años con la organización, nos permitieron regresar a las comunidades, las autoridades comunitarias, y cuando llegamos era una avidez de los niños más pequeños, de los de quinto y sexto, a que realizáramos alguna actividad, porque la necesidad de contención emocional, la necesidad de atender aspectos de salud mental era tremenda. Norma, ahorita tocas un tema muy importante, que es el de cómo le están haciendo también para poder recuperar a toda esta gente que no decide regresar a las aulas, ni aunque tengan los medios, ¿no?, electrónicos para poder hacerlo, y que prefieren quedarse en el trabajo infantil. ¿Cuáles son las motivaciones de la mayoría de estos niños, de estos adolescentes? Es súper interesante esta pregunta que me estás haciendo, porque toda la población con la que nosotros trabajamos es derechohabiente de las becas Benito Juárez. Sin embargo, el tener una beca no es motivación suficiente para seguir estudiando. En cuanto se abrió la pandemia, hay que recordar que en este momento Chiapas está con el semáforo en verde. Los jóvenes, sobre todo los varones, es donde se da mayor la deserción, decidieron regresar a Tulum, decidieron regresar a Ciudad del Carmen, decidieron regresar a Mexicali, que son los sitios tradicionales de migración. Entonces, nosotros hemos empezado todo un programa muy desde abajo, desde trabajar con las autoridades comunitarias, de establecer algunos incentivos. Por ejemplo, acabamos de terminar un programa de arte en su casa, donde, cosa que nunca hacemos, las premiaciones fueron premios en efectivo, porque estamos conscientes de que la situación es realmente dramática. En el mes de junio, en este relevamiento, el 28% de las mujeres afirmó que en la semana anterior había dejado de comer, ¿no?, que había hecho solamente una comida al día.
Entonces, estamos hablando de una configuración que va por el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Que parte porque no hay para comer. ¿Qué están haciendo los jóvenes, los adolescentes que no están regresando a la escuela? Están yendo con sus familias a tratar de sembrar, pero hay varios municipios donde ya no hay tierras para sembrar, o están migrando a los lugares que te mencioné anteriormente. Entonces la situación es muy compleja, realmente algo que a nosotros nos cuesta mucho entender es por qué, si hay evidencias internacionales que las escuelas no son un foco que incremente los casos, el contagio y la pandemia, ¿por qué la Secretaría de Educación Pública, sabedora de estas evidencias, porque estas evidencias son internacionales, no decide tener un lineamiento claro que en aquellos estados donde la situación es dramática, como en Chiapas, porque recordemos que Chiapas, antes de la pandemia, era el tercer estado con mayor población de trabajador infantil. Recordemos que en Chiapas están los municipios donde el 90% de los niños y adolescentes están viviendo en situación de pobreza extrema. Entonces, ¿por qué en estos estados, si se está diciendo que hay varias pandemias que corren de manera paralela, por qué en estos estados donde ya hay un semáforo en verde desde hace muchos meses, la Secretaría de Educación Pública junto con la de Salud no ha tomado las medidas correspondientes para decretar el regreso a clases? Porque los docentes de los bachilleratos están teniendo una actitud proactiva, pero los docentes de primaria y de secundaria, por lo menos en los municipios donde nosotros estamos, desde la pandemia nunca más separaron las comunidades. Entonces, esto es un problema tremendo. Está totalmente documentado la asociación entre baja escolaridad, incremento del trabajo infantil y la asociación entre incremento del trabajo infantil, incremento de las uniones tempranas y un salario de por vida mucho menor si tú no terminas al menos el bachillerato. Hay estudios que dicen que de por vida vas a tener un salario 30% menor a lo que recibirías si terminaras el bachillerato. Entonces, este es el llamado que nosotros, desde una organización que está afianzada en los territorios en Chiapas, hacemos. Si hay un discurso de que hay varias pandemias, hay varios semáforos, hay varias medidas, nos parece muy bien que en la Ciudad de México por prevención no haya clases, pero no nos parece tan bien que en Chiapas, donde las comunidades indígenas no tienen acceso a la televisión, no tienen acceso al internet, y los niños ya llevan prácticamente un año de clases perdidas, eso no se resuelve con dar un certificado que te diga que pasaste segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. La educación no es un certificado. La educación es el derecho básico que te permite, que te habilita para el cumplimiento de otros derechos. Entonces, ese es el problema que nosotros, como organización de la sociedad civil, estamos viendo y experimentando diariamente en Chiapas. Claro. Norma, pues estaremos pendientes, por supuesto, de estas consideraciones. Me parece muy interesante esto que dices al final, que en comunidades indígenas se debería de regresar a clases, que la educación no es un certificado, sino un derecho básico que te posibilita acceder a otros derechos básicos. Así que bueno, también queda ahí la reflexión para toda la gente que nos está viendo y que de alguna forma comparta sus opiniones en redes sociales. Te agradezco estos minutos. 4. Muchísimo. Gracias, Norma. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Regresamos en unos minutitos. Tenemos mucha información importante para ustedes. No le cambie. Regresamos.
Regresamos en 2 minutos. El amor a los gatos es muy poderoso, pero su